sea, existe una heterogeneidad juvenil impresionante. La riqueza de los jóvenes universitarios hoy, a partir de esta especie de disrupción que instala la tecnología. O sea, pocos que llegan a la universidad. Reinvitar a la pedagogía a la universidad. Que la universidad te va formando un criterio. La paz es el único camino que se puede utilizar para hacer la transformación de este país. Que yo creo que es justamente lo que define el movimiento. Las palabras centrales son cultura, diversidad cultural. El consumo cultural de una parte de los jóvenes es un mecanismo tanto como para incluirse. La política pasó del ámbito de lo social al ámbito de la comunicación. Hoy lo puedo cuestionar y eso ha hecho de que se democratice mucho más el conocimiento. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? Creo que la universidad debe ser un espacio abierto a todos, un espacio a la cultura, un espacio a la sociedad, un lugar donde se debatan los problemas de la propia comunidad, un lugar donde entren hasta los que no pueden acceder a ella de manera formal. Y yo creo que eso le ha faltado a la universidad. Una universidad que promueva, que sea un actor fundamental en lo local. Todo mundo quiere ser el doctor que en la mañana va al hospital, ¿no? Y en la mañana tiene su consultorio privado y que gana mucho dinero y que no se preocupa por nada más. Pero pocas veces se ven médicos que se quieran ir al ámbito rural, donde tenemos una deficiencia enorme de médicos. O tenemos pocos abogados que se preocupen del derecho ambiental. Yo pienso que el gran problema del servicio social, del conocimiento situado, de todo esto, se convierte en palabras. Y a la hora del aula, por mucho constructivismo que quieras hacer, te sale la tradición autoritaria y te avientas el autoritarismo nuevamente. Entonces, una de las cosas que estoy convencida es que necesitamos reinvitar a la pedagogía a la universidad. Llámese servicio social, llámese deporte, llámese clases. Para mí, la mayor participación política, la forma política de participación más importante se da en términos pedagógicos. O sea, es el ejemplo y la forma de relación con el otro a partir de una cuestión pedagógica de respeto y el intercambio de los conocimientos. La construcción o los arquitectos o los ingenieros pensar en otro tipo de construcción de viviendas, en otro tipo, la misma tendencia en el sector turístico, los grandes hoteles ya no funcionan. O sea, las cosas se están modificando de tal manera que nuestros nuevos profesionistas tendrían que tener otras herramientas y otras perspectivas en torno a lo que significa ser profesional en este mundo. Y eso se tenía que construir desde la universidad. Pero igual, ¿por qué necesariamente agarrar la carrera en 4 años, en 5 años? ¿Por qué primero hacer teoría y después irse al mercado de trabajo? ¿Por qué no combinar las dos cosas? ¿Por qué no hacer empresas, escuela? Ya hemos intentado hacer escuelas, empresa y no funciona. Entonces tendremos que buscarle otros caminos, otras perspectivas en torno a lo que significa estar al ser de la universidad en el nuevo contexto. Y ahí pelear por todo el asunto de esta lucha comercial, porque finalmente el profesionista, si tiene derecho a, digamos, vivir de lo que hace, también tiene una obligación social. ¿Por qué se aburren los jóvenes? Pues justamente por la falta de sentido de lo que uno le está hablando ahí. Entonces, el conocimiento situado a mí es una categoría que no me gusta mucho, nace del feminismo,
y tiene que ver con el cómo las mujeres le damos sentido a lo que nos enseñan. Es una cuestión en donde la comunidad, el espacio en donde va a ir el joven a hacer las cosas, su servicio social, se convierte en espacio público. El entender lo público es lo fundamental del espacio social. Y es ahí el lugar de encuentro, el lugar de aparición, el lugar de acceso del universitario con una responsabilidad hacia su sociedad. Entonces, otra vez estamos en la lucha por las representaciones. Tenemos que representar el servicio social como lo que es, una responsabilidad de ética universitaria en cuanto a la aparición del universitario en un espacio público cumpliendo una responsabilidad. Yo realmente creo que la persona que hace ya sea un voluntariado o servicio social termina ganando muchísimo más de lo que puede aportar. O sea, es una experiencia que ninguna universidad, en ninguna empresa o bueno, me refiero a educación formal, vas a adquirir esas habilidades, esa empatía, te sensibiliza y aparte, o sea, tienes un encuentro con la realidad, no te quedas en teorías, no te quedas en cosas superficiales y siempre, o sea, como el poder servir a alguien, no solo eres tú el que va a dar algo, sino tú igual vas a recibir mucho. Y creo que es apostar por decir, o sea, voy a atreverme a tocar realidades, pero también que, como decía hace un rato, o sea, dejarme tocar y aportar algo para, pues va a sonar muy utópico, pero sí para un mundo mejor. Bueno, a mí me tocó estar en la ciudad de Saltillo, el proyecto se llama Belén Casa del Migrante y bueno, allá no hay días normales porque un día te puede llegar secuestrados y al otro día te puede tocar que viene el relator de la ONU a visitar la casa, pero bueno, más o menos nos despertábamos temprano, yo dormía con las migrantes en el cuarto, entonces a lo mejor me despertaba, por ejemplo, a las 8, había otros voluntarios, los hombres iban a despertar a los migrantes varones. Después checábamos que ya estuviera el desayuno, llamábamos a desayunar y después del desayuno empiezan ahora sí que todas las actividades, pero realmente siempre hay situaciones que no te esperas, ¿no? O sea, que te llega una migrante embarazada, que te llegan los que acaban de... que fueron, o sea, que intentaron secuestrarlos y llega gente alterada y tienes que ver cómo los calmas o así. O sea, es como una montaña de emociones y de actividades en un solo día. No importa si no tienes que comer, hay gente muy valiosa. Y el platicar con ellos, o sea, el que ellos te digan gracias por estar aquí, por por marcar la diferencia en este caminar que para ellos es como un calvario, creo que eso es algo muy, muy positivo. O sea, el decir, bueno, mañana no sabemos qué va a pasar, pero ahorita estamos vivos, sanos, estamos tú y yo platicando, tú podrás ser de Honduras, yo de México y estar en realidades muy diferentes, pero es una bendición muy chida coincidir en este momento y disfrutarlo. Creo que está como en los pequeños detalles, o el tener un plato para comer, o sea, el sentarnos juntos y decir, a lo mejor yo no puedo cambiar las leyes migratorias, pero puedo tratar de dignificarte, o sea, y sentarnos a la mesa, ¿no? Compartir lo poco que tenemos, pero compartirnos. Hay universidades que efectivamente lo asumen como un trámite, incluso llegan a molestar, digamos, ¿no? O sea, necesitan resolverlo porque es parte del plan de estudio autorizado por la SEP, ¿no? En cambio hay otras que creemos de que hacemos una apuesta, al menos en la que estoy yo, donde efectivamente el servicio social sea parte del proceso formativo. Entonces depende mucho de qué es lo que quieres hacer para titularte. Muy distinto es que te enseñen a hacer un cuestionario, ¿no?
y que lo apliques en tus compañeros, a que participes en el diseño y aplicación y análisis de esa técnica en un proyecto de investigación concreto, aplicado. Porque en realidad lo que está pasando no es que esté mal el servicio social, lo que pasa es que nuestros jóvenes no llegan con las capacidades desarrolladas para hacerle frente ni siquiera frente, para intervenir, para conjugarse con los espacios a los que van a llegar. Creo que un desafío para la universidad latinoamericana va de dos lugares. Primero, esta idea de que me parece que debieran incluir dentro de los primeros años de formación de los chicos a académicos con una larga trayectoria de investigación, con una larga trayectoria formativa, de manera de que los chicos no asuman de que estar en la universidad es un trámite para obtener un título, y en ese sentido vayan construyendo una vocación de investigación o una vocación de académico a aquellos que la despierten, pero de los primeros semestres, ¿no? Entonces, lo único que estamos haciendo del servicio social es un espacio en donde les damos un trabajito, casi que se convirtió en el primer empleo mal remunerado. Eso no es, el sentido es otro. Entonces, por supuesto que hay que atender el espacio de la relación educación-trabajo, eso es fundamental, pero aquí el sentido del servicio social es ético, va a ser un ámbito de producción de él mismo, del sujeto, en conjugación con su sociedad. Y además sepan de que el conocimiento es algo que tiene que ver con la vida, y en eso se tiene una relevancia fundamental en términos de construir diagnósticos que después se traducen en políticas públicas, y en ese sentido el académico no es un sujeto neutro que produce un saber universal, ¿no? Sino que es un sujeto que produce concepciones de la realidad que se traducen en políticas públicas, y en ese sentido son sujetos que participan en los procesos de organización social, incluso de exclusión. Lo primero y más importante que está faltando en la universidad es pedagogía. Pero ¿cómo hacerle cuando los que somos los responsables de la tarea pedagógica no tenemos ni un instante fuera del salón para poder atender a los jóvenes? Bueno, cuando nos hablan del servicio nos explican 3 tipos de servicios, en el que tenemos que salir de la uni, que es el centro comunitario, u otras empresas que nos ofrece la universidad. La verdad, al principio sí pensé como ¿por qué tenemos que hacer un servicio social, no? Bueno, el servicio social para mí es como súper importante, porque termina de darte como todo el conocimiento, es como una práctica más, llevas a cabo pones a prueba ciertos conocimientos que te da la universidad, muchas veces tienes que cambiar forma de hacer las cosas, o tal vez lo que te dijeron no se adapta a la realidad social, ¿no? Muchas veces como que la universidad segrega eso, entonces te dice, no, es que esto se hace así, así, entonces tú tienes que conocer el contexto, las necesidades, y tienes que adaptarlas. Pues esa es una oportunidad de aprender actividades que no conocemos, o que aunque conozcamos, no tenemos la oportunidad de practicarlas tan fácilmente fuera de la casa. Pues el centro de Izcalli nos ha ayudado en lo personal a crecer. Tengo una amiga que ya lo había hecho el semestre pasado, entonces me platicó como las actividades que se hacían, y a mí me pareció interesante que abrieran un taller para apoyo a la educación. Entonces estudié educación, entonces como que sí me interesa toda esta parte de poder apoyar por fuera, pero haciéndolo más divertido. Muchas veces los papás en casa no tienen como el tiempo o la dedicación o los conocimientos para ayudar a sus hijos en realizar ciertas tareas que ya son difíciles. Entonces nosotros venir y apoyar para eso, para que el nivel educativo de la zona pueda subir. Pues mi niño, el más chiquito, cuando lo traje no sabía, ahorita ya sabe agarrar lápiz, pintar, y ahorita que está yendo al kinder ya sabe un poco más. Tiene 2 años y 7 meses. Y mi otro niño pues ya un poco como que ya se aprendió a desenvolver solo, porque antes estaba muy, como que estaba tímido, no tenía, ¿cómo se llama? Como que le daba miedo convivir con más personas. Vienen a capacitarnos, y además de que desarrollan todas su potencial en nosotros, y hacen que nosotros como personas ya adultas que a veces pensamos que no podemos sacar algo, diseñar algo,
lo hacemos con mucho más seguridad. Pues para mí significa mucho. Significa mucho porque nos da la opción de hacer algo que a lo mejor siempre tuvimos ganas de hacer y no por la economía o por otras situaciones no habíamos tenido acceso a ello. Después de haber pasado todo este seminario que te ayuda a aprender cómo vas a ayudar a aprender, llegas al momento en el que te das cuenta de que tú también sigues aprendiendo mientras los sigues ayudando. No somos maestros que venimos y les enseñamos todo, sino venimos y también aprendemos con ellos, crecemos todos a la vez. Es muy bueno que a partir de un diálogo cotidiano podamos acercar a la gente más hacia acá. Entonces eso es lo que me parece muy enriquecedor. Yo venía de allá de San Martín, muerta en vida, de lo mismo que me sucedió del quemazón de mi familia. Y acá me integré de nuevo a talleres con mi psicólogo, con psicóloga, danza, movimiento y terapia, escucha y autoestima. Y esta es una cosa tan maravillosa que yo le recomiendo a todas las personas que se acerquen. Lo he dicho duro y quedito, que se acerquen porque sí, nos ha ayudado mucho en mí, en la persona como yo, que soy una persona de 62 años. Pero no por eso me detengo a estos talleres de lo que haya. A mí me ha gustado mucho y por eso invito. No sé, he aprendido tanto mis hijos, porque yo vine acá porque quería que mis hijos tomaran cursos de algunas cosas y bueno, ahora la que no se va de aquí soy yo. El servicio social es algo importante porque cuando nos comprometemos dejamos ese huella en las personas y con muchos de los jóvenes que han estado, pues a mí me ha ayudado bastante. Generalmente es como, hay que hacer el servicio y es un requisito y si no lo hago no me gradúo. Pero una vez estando aquí van a ver que de verdad se van a llevar mucho, van a aprender y van a enseñar mucho. A mí me parece súper importante hacer un servicio social. No nada más por el hecho de ser un trámite o de si no te lo liberan no te gradúas, sino como por gusto. El servicio es como enseñar todo lo que tienes, pero en favor de las cosas que a veces no tienen todos esos beneficios tan fácilmente. Tú eres un apoyo, una ayuda. Tú eres parte de la vida de esas personas en ese momento y como parte de la vida de esas personas, tú vas a ayudarlos a crecer. Y aparte, algo muy gratificante es que tú también aprendes de ello. Es como una acción-reacción y eso es lo que me gusta mucho. Para mí, valorarme como persona, darle el espacio a mis hijos, escucharlos, tomar todo lo positivo y todo lo nuevo que traen los jóvenes y crecer como persona. Somos amas de casa y a veces, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo antes de venir acá me dedicaba solamente a mi casa. Y bueno, aquí he encontrado muchas cosas que me han hecho pues querer salir adelante, querer emprender nuevas cosas. He aprendido a hacer muchas cosas, tengo proyectos. Hemos visto que de 3 años para acá he visto que ya cada día nos juntamos más. Ya hay más gente acá que se interesa con estos talleres que tenemos. Sigan, caminamos por el barco, caminamos todo el... El día anterior hubo una lluvia en la tarde-noche, hubo una lluvia inusual para el tiempo, era febrero, y fue una lluvia enorme, la cantidad de agua que cayó, ¿no? Y entonces eso hizo que el canal creciera de manera imprevista y se rompiera el canal. Se deslavó más o menos 70 metros del canal que están en la pared que está sobre la autopista de la México-Puebla, ¿no? Y entonces empezó el derramamiento de agua. Nos hablaron aquí a la casa, hablaron a las 3:20 del gobierno del estado para decirnos en la madrugada que estaba
roto el canal y que el agua se desplazaba rápidamente hacia la zona donde están ubicadas las colonias que comprenden nuestra parroquia. Nosotros hicimos un censo en las 4 colonias, sobre todo que estaban más afectadas. Alcanzamos 1.100 familias damnificadas en esa ocasión. Es decir, familias donde había casas donde estaban 2 metros debajo del agua, aguas negras. Había casas de 40 centímetros, pero ya con agua negra eso es una desgracia, porque todo lo que toca el agua negra ya no sirve, hay que tirarlo, ¿verdad? Luego tuvimos que ir pensando en que era necesario establecer otros puentes de colaboración, porque hay daños que no se perciben en un primer momento, ¿no? Y una de las cosas que nos preocupó después de las inundaciones del año 2000 y ahora del año 2010 era el daño que se da en las viviendas, ¿no? Es evidente que las casas que están sometidas a inundación sufren daños estructurales. Y nos dimos a la tarea de pedir el apoyo a la Universidad de Puebla, la Ibero, al Departamento de Psicología y de Servicio Social, para que nos ayudaran a hacer un diagnóstico del daño estructural en las viviendas, ¿no? Más que nada lo de las inundaciones, todo el asunto del drenaje profundo y de todo este cambio climático que a la vez afecta tanto a esa comunidad, creo que fue parte esencial de escoger este servicio social, el poder contribuir de alguna manera con estas casas que están en tan malos estados para poderlos ayudar de alguna manera, ¿no? Se habló con el director de arquitectura, con el director del servicio social, la directora, y se hizo un planteamiento que ofrecimos a los alumnos. Tuvimos respuesta de algunos alumnos, se hizo un primer grupo que asistieron generosamente aquí a visitar a las familias, hicimos un censo, unas familias ofrecieron ellos sus viviendas para que se iniciara este diagnóstico. Éramos seis, digamos, los del servicio social, los que nos integramos, y empezamos a ir a hacer visitas a Chalco, donde básicamente toda la exploración de campo fue a base de entrevistas, a base de conocer a las personas que viven en el lugar, y pues mediante a esto se nos abrieron las puertas gracias al padre Gonzalo dentro de las casas de Chalco. Entonces pudimos ir a visitar y platicar directamente con las familias, y así empezamos a conocer el gran problema que no es solamente el que sale en la televisión, sino platicar con las personas y ver realmente qué es lo que les afecta. Tuvimos todo el periodo del servicio social, los muchachos venían a visitar a las familias, a hacer los levantamientos, era un levantamiento muy minucioso de los daños y del estado de la vivienda, con fotografías, con mediciones, y todo eso nos permitió tener este diagnóstico que posteriormente se entregó a un perito para que él diera la firma de que todo esto que se estaba haciendo tenía los requerimientos necesarios para pensar en las modificaciones y la reparación de las viviendas que es necesario hacer. Es una cantidad bárbara, ¿no? Somos arriba de 500,000 de habitantes en Valle de Chalco. Entonces sí es una problemática fuerte la que estamos viviendo, que aún con las obras del gobierno federal, eso no nos está garantizando absolutamente en nada la seguridad, ni los bienes patrimoniales de cada habitante. En sí fue todo el problema de las inundaciones, el cual es ajeno y completamente, es inesperado, ¿no? O sea, las lluvias de repente en cualquier temporada del año llegaban a tapar los drenajes, igualmente por la contaminación y por todo esto, creando grandes inundaciones, afectando a todas las familias dentro del Valle de Chalco y pues destrozando todo, tanto muebles como propiedades, bienes y animales. Sí, es importante ver aquí en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Porque inclusive aún ya hicieron el ducto de estiaje y aún con el canal profundo del canal de la compañía, nosotros seguimos corriendo riesgos. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo una inundación. En esta parte, un hundimiento, se está hundiendo entre 15 a 25 centímetros por año. Además del diagnóstico, nos presentaron propuestas de vivienda alternativa para las condiciones de este lugar. Son viviendas ligeras, son viviendas que no pesan mucho, que no tienen nada en la planta baja, sino que es en el primero y en el segundo nivel,
¿Para qué? Pues para que la gente no vuelva a experimentar otra desgracia de perder su patrimonio, que les toma años tener un pequeño patrimonio y en 2 o 3 horas se pierde todo, ¿no? Y muchas veces, aunque tenemos el apoyo de nuestro sacerdote, de una que otra autoridad que sí es consciente, de una que otra ONG que sí es consciente, nosotros que vivimos la realidad no nos concientizamos aún. Esta casa pues es una muestra de lo que ha pasado y del hundimiento que se sigue dando. Pero ese mismo grupo, ya una vez que terminaron su servicio social, decidieron asumir como examen profesional una propuesta alternativa, ¿no?, para toda la zona, ¿no? Han sido muy interesante ver pues primero la reacción de los jóvenes, ¿verdad?, que al llegar a la realidad, a la cruda realidad que se vive en algunos lugares, su indignación, ¿verdad?, era notable cómo no podían dar crédito a que una constructora tan prestigiada y tan grande y con proyectos tan enormes no sea sensible a invertir un poquito más para salvaguardar a los vecinos de San Martín, ¿no? Y la indignación era muy clara, ¿no? En mi caso fue especificarme con una familia, pero lo interesante de mi proyecto fue que fue a base de módulos que pueden evitar, módulos ya solucionados tanto estructuralmente como en el asunto de instalaciones, para que las mismas personas pudieran desarrollar sus viviendas de la mejor manera y de la manera más segura para las inundaciones. Incluso calcularon ya el costo por vivienda, según los 9 tipos de vivienda alternativo que nos propusieron. La gente tiene en sus manos esa información y entonces ahora lo único que estamos esperando es el resultado de las demandas para dar pie a iniciar la construcción de los modelos que han propuesto los muchachos, ¿no? El servicio social necesita tiempo, no otra cosa. Para poder entender la comunidad o la fábrica en la que estás, lo que necesitas es tiempo. Me doy cuenta que realmente sí es importante que para una formación integral universitaria se hagan este tipo de actividades, ¿no? Vincularse con otro tipo de personas, conocer otro tipo de maneras de pensar y aparte de transmitir los conocimientos. Y es muy padre ver, aparte, cómo otros de otras carreras también se juntan, entonces como una experiencia súper completa, ¿no? Los de Merca te dan una idea, los de ingenierías te dan otra, los de administración son más cuadrados, entonces te ayudan a formarlos. Tú pones ciertas actividades, entonces es como un conocimiento súper completo. Y los profesores necesitamos dedicarles tiempo a entender que nuestros estudiantes son jóvenes, porque esto con lo que yo empecé, que es la reconstrucción del estudiante en la categoría de joven, significa, entiende que no todos son iguales, entiende que tienes que hablar con ellos, entiende que tienen muchas cosas que enseñarte también. Todo esto significa relaciones sociales que van más allá de esto lo dije en el aula, entiéndelo y yo te califico. Yo estoy muy agradecido con los jóvenes porque no solo nos aportan sus conocimientos intelectuales, nos aportan también sus conocimientos culturales y sus, no sé, su alegría, sus ganas de me han enseñado a mí que no debo quedarme en donde estoy, o sea que debo buscar y luchar por lo que yo quiera hacer.